Muy buenas, José Manuel Ribeiro y sus lecciones de física general. Vamos a empezar la parte de electromagnetismo. En la última lección he hablado de los operadores diferenciales que son muy importantes en esta parte de la física. Y hoy ya vamos a comenzar con la primera parte del electromagnetismo, que es lo que llamamos la electrostática. Primero, ¿qué significa electrostática? Vamos a estudiar la interacción entre cargas eléctricas que están en reposo, estático. Y lo vamos a hacer con cargas puntuales. Vamos a suponer que tenemos dos cargas puntuales y vamos a ver cómo se perturban. Es importante esta parte porque aquí vemos los conceptos. Cuando estudiemos las cargas puntuales y sus interacciones, ahí veremos claramente los conceptos de la electrostática. Cuando tengamos que ver qué pasa cuando hay muchas cargas, entonces lo que hay que hacer es sumar esos efectos mediante integrales a todas esas cargas y el problema se convierte en un problema matemático. Pero los conceptos, insisto, se encuentran en esta parte inicial. Sabéis que los átomos suelen estar eléctricamente con una naturaleza neutra. Es decir, veamos la estructura de un átomo, pues unos electrones que están orbitando como nubes, como satélites alrededor de un núcleo. Esos electrones son cargas negativas. Y en el núcleo se encuentran los neutrones, que eléctricamente, como dice su palabra, son neutros, y los protones, que son las cargas positivas. La carga de un electrón, que es la misma la carga de un protón, cambiando el signo, es este el valor que tenemos aquí. 1,602 por 10 a la menos 19 coulombios. El coulombio es la unidad de carga eléctrica en el sistema internacional. Pues muy bien. Nosotros, a esos protones que están en el núcleo, va a ser muy difícil sacarlos del núcleo. Pero en cambio los electrones están menos ligados a ese núcleo. Y va a haber muchos procedimientos para poder arrancarlos. Arrancar electrones de unos átomos y que esos electrones vayan a otros átomos. ¿Y qué va a suceder? Pues que los átomos que reciban más electrones tendrán más carga negativa que positiva y se convertirán en cargas negativas. En cambio, los átomos que han perdido electrones tendrán más protones que electrones y se convertirán en cargas positivas. Eso es una forma que nosotros podemos actuar para obtener cargas eléctricas. Podemos preguntarnos, ¿esos fenómenos de cargas eléctricas se producen espontáneamente en la naturaleza o los producimos nosotros? La respuesta es que en la naturaleza, claro que se producen espontáneamente esos fenómenos. Por ejemplo, cuando las nubes están cargadas y se produce el fenómeno que llamamos el rayo eléctrico entre la nube y la Tierra. Eso es un fenómeno espontáneo. Las nubes están cargadas, la Tierra, ya veremos, va a hacer como si fuera un almacén de carga neutra y entonces pues salta ese chispazo que llamamos el rayo. Pero generalmente somos nosotros los que de una manera, digamos, artificial producimos las cargas eléctricas para utilizarlas posteriormente, como veremos a lo largo del curso. Y un procedimiento muy sencillo que podemos hacer en nuestras casas es este que expongo aquí. Frotar vidrio con gamuza. Cuando se hace eso de frotar, por ejemplo, unas varillas de vidrio con gamuza, el vidrio tiende a soltar electrones y se convierte en una carga positiva. Y esos electrones van a la gamuza que se convierte entonces en una carga negativa. Si hacemos eso con varias varillas de vidrio y varias gamuzas, podemos hacer después el experimento siguiente. Acercamos una varilla de vidrio a otra varilla de vidrio que ha sido frotada y vemos cómo se repelen las varillas.
Si hacemos lo mismo con una gamuza y otra gamuza que hemos utilizado para frotar, le pasa lo mismo, se repelen. En cambio, si acercamos la gamuza a una varilla de vidrio, vemos que se atraen. Y de ahí sacamos ya una primera información. Las cargas eléctricas de distinto signo se atraen, pero las que son de igual signo, sean positivas o negativas, se repelen. Importante. Bueno, pues, ¿qué pasa si en el espacio tenemos dos cargas puntuales y están interaccionando? Sabemos que la interacción significa fuerza. Entonces sí, aparece entre ellas unas fuerzas, que ya sabemos que pueden ser atractivas o pueden ser repulsivas dependiendo del signo de esas cargas. Y esa fuerza viene dada por la expresión que conocemos de Coulomb, la fórmula de Coulomb que está aquí escrita. Fuerza eléctrica entre esas dos cargas es una constante universal. El producto de las cargas Q1 por Q2 partido por R al cuadrado, R es la distancia entre esas cargas, y U sub R es un unitario en la dirección de esa distancia. Muy bien, esta fórmula, esta expresión, se puede deducir experimentalmente en el laboratorio, por ejemplo, teniendo una balanza muy precisa de torsión y poniendo cargas, una carga en la balanza y otra fija, pues variando la distancia se puede ver que se cumple esta ley. Luego esta ley es una ley experimental. Una ley experimental, que no sale de una hipótesis, no, es una ley experimental 100%. Abajo he escrito la fuerza gravitatoria o la interacción gravitatoria, que como recordáis tiene esta expresión G, constante universal G, m1, m2, producto de las masas, partido por el cuadrado de la distancia y el U sub R unitario también en la dirección de esa distancia. Se parecen muchísimo, ¿verdad? Pero hay grandes diferencias. La primera diferencia ya la hemos visto, que es que mientras la atracción, le llamamos atracción, mientras la interacción gravitatoria es simplemente atractiva, en cambio, como hemos visto, la eléctrica puede ser repulsiva o atractiva. Eso ya es una gran diferencia. También me pregunto, de estas dos interacciones que son fundamentales en la física, ¿cuál es la más intensa? ¿Cuál es la más potente? Pues podemos darnos una idea comparando las constantes universales que están aquí. Mirad, la constante K en el vacío tiene un valor aproximado de 8,99 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado partido por Coulomb al cuadrado. Entonces, despejáis de aquí la K y os salen esas unidades. Hacemos lo mismo con la G y es aproximadamente 6,673 por 10 a la menos 11 newtons metro cuadrado partido por kilogramo al cuadrado. Fijaros, entre las dos constantes hay más de 20 órdenes de magnitud a favor de la interacción eléctrica, lo cual nos lleva a razonar que la interacción eléctrica es muchísimos órdenes más potente que la interacción gravitatoria y esto es fundamental. Por último, en esta parte, mirad, veremos más adelante que es mejor utilizar esta conversión que está aquí que trabajar con la K. O sea, transformamos K como el cociente entre 1 partido por 4pi epsilon sub 0. La epsilon sub 0 será lo que se llama la permitividad eléctrica en el vacío. Y despejando aquí la epsilon sub 0 te sale este valor, 8,85 por 10 a la menos 12 coulombios cuadrado partido por newtons metros cuadrados. Y esa transformación la vamos a utilizar. Muy bien. Siguiente pregunta que nos podemos hacer. La interacción entre esas dos cargas la tenemos dada por la fórmula de Coulomb. Pero yo ahora quisiera ver cómo se perturba el espacio por la presencia de una simple carga eléctrica. Y entonces tengo que recurrir al siguiente truco. Pongo así la fuerza de Coulomb. Mirad, saco la Q1 y entre paréntesis K Q2 partido por R2 por U sub R, por el unitario U sub R. Y a eso que está en el paréntesis le voy a llamar el campo eléctrico que produce la carga Q2 en el espacio. Y ese valor será en el sitio donde está Q1.
Con lo cual puedo poner entonces la fuerza de Coulomb como Q1 por el campo creado por la carga 2 en el sitio en que está la carga 1. Y esto de aquí, como veis, lo del paréntesis solo va a depender de la Q2, no de la Q1. Depende única y exclusivamente de la Q2. Me da la perturbación que hace esa Q2 en el espacio, haya o no haya otra carga. Fijaros, si hacemos aquí, en esta expresión, Q1 igual a un coulombio, entonces esa fuerza de Coulomb es el campo eléctrico en ese punto. Importante. Mirad, entonces aquí os lo he escrito de otra forma. Campo eléctrico de la carga 2 en el punto 1, que depende de la distancia R a ese punto, es la fuerza de Coulomb, la fuerza eléctrica partida por Q1. Y como veis, está aquí escrita K2 partido por R al cuadrado U sub R. Solo depende de Q2. Siguiente paso, que es importante. Estas fuerzas, tanto la eléctrica como la gravitatoria, son fuerzas conservativas. ¿Por qué? Porque todas las fuerzas que dependen de la distancia exclusivamente son conservativas. Y recordar que si tenemos una fuerza conservativa o un vector conservativo, le podemos asociar una energía potencial a ese vector. Entonces, a la fuerza de Coulomb le podemos asociar una energía potencial. Y al campo eléctrico, que es la fuerza de Coulomb partido por una carga, que también es conservativo, también le podemos asociar una energía potencial, pero para distinguirlo de esto, le llamamos simplemente el potencial, V. Entonces, ese potencial va a ser, igual que el campo eléctrico era la fuerza de Coulomb partido por la carga, pues va a ser la energía potencial partido por la carga Q1. O sea, el potencial en el punto 1, creado por la carga Q2, a la distancia R, es la energía potencial que está asociada a la fuerza de Coulomb partido por la Q1. Como veis, unidades julios, energía partido por coulombios, y a esa unidad le llamamos el voltio en unidad del volt. Muy bien. Pues ahora vamos a seguir obteniendo expresiones que me ayuden a resolver problemas de esta parte de la electrostática. Aquí me voy a preguntar lo siguiente. Tengo una carga Q. Y esa carga Q pues, se va a mover en un espacio que está perturbado eléctricamente por otra carga. Y la queremos llevar desde el punto 1 al punto 2. Tengo que hacer un trabajo. En las fuerzas conservativas hemos visto que ese trabajo se puede expresar como menos incremento de la energía potencial. Es decir, que se hace ese trabajo a expensas gastando energía potencial. Por lo tanto, como sé cómo es la energía potencial, que es V por Q, pues ponemos, esto será igual a menos la que tiene al final Q por V sub 2, punto de llegada, menos la que tenía al principio, Q por V sub 1. Esto, como veis, sacando factor común al Q, V sub 2 menos V sub 1 es el incremento de V que ha experimentado esa carga. Con lo cual, encuentro esta relación. Mirad, incremento de V es igual a menos el trabajo realizado partido por la Q que hemos trasladado. Y eso me va a servir para resolver algunos problemas de la electrostática. Me queda una pregunta. He visto, y lo he deducido de una manera muy fácil, cómo una sola carga puede perturbar el espacio y esa perturbación la puedo expresar mediante ese campo eléctrico que está escrito aquí. Y ahora me pregunto, ¿y el potencial? ¿Cuál es la expresión análoga parecida a la que tenemos aquí del potencial, que es un escalar? Pues la voy a deducir. Fijaros, tenemos aquí entonces, como es nuestro campo eléctrico producido, ya le vamos a llamar simplemente Q, a la carga que está perturbando. Acordaos que aquí es la carga que está perturbando. El campo eléctrico de Q, escalarmente, en su forma escalar, es 1 partido por 4 pi epsilon sub 0 Q partido por R2. Lo único que nos hemos
cargado es el USUR, porque estamos trabajando con su parte escalar. Entonces, sabemos que esto que está aquí escrito, por ser conservativo, este campo eléctrico es menos el gradiente de ese potencial. Esto ya lo he visto en la primera parte. Y el gradiente de ese potencial solo depende de R, porque cuando una carga es puntual y está perturbando el espacio, tiene una estructura radial, como si fuera el Sol emitiendo luz en todas las direcciones del espacio. Depende de R. Entonces, este gradiente va a ser simplemente su forma escalar menos diferencial de V, diferencial de R. Y con esta expresión que tenemos aquí voy a deducir cómo varía el potencial creado por una carga puntual en el espacio. Fijaros, despejo diferencial de V, que lo tengo aquí. Lo integro. Y lo integro entre infinito y R, el punto donde yo voy a estudiar la perturbación. ¿Por qué lo hago desde infinito y R? Porque considero que el potencial en el infinito, que ya estamos muy alejados de esa carga que perturba, es cero. Ahí la perturbación es cero. Entonces, integrando esto, me sale el V de R menos el V de infinito, que ahí sería cero. Y me sale ya el V de R, que es lo que estoy buscando. Y para encontrarlo, lo que tengo que hacer es ya integrar la otra parte. Sale factor común de esa integral, la constante menos Q partido por 4pi epsilon sub 0, integral de diferencial de R partido por R2, también entre infinito y R. Entonces todos sabemos que la integral de esto es menos 1 partido por R. Entonces lo tenemos aquí, entre infinito y R. Y entonces 1 partido por infinito, cuando le demos el valor infinito, es 0, eso se me anula. Y me queda entonces únicamente esto, menos por menos más, y me queda Q partido por 4pi epsilon R. Es decir, ya tengo cómo varía el potencial de una carga que está perturbando el espacio con la distancia. Tengo entonces los dos elementos importantes de la electrostática caracterizados por una carga puntual, el campo eléctrico y el potencial. Y voy a terminar la lección de hoy hablando de un dispositivo de carga eléctrica muy importante. Veremos más adelante lo que se llaman los fenómenos de polarización. Y es que hay ciertas partes de materia que se convierten en lo que llamamos un dipolo eléctrico. ¿Qué es un dipolo eléctrico? Fijaros, es esto que está aquí dibujado. Es una carga puntual negativa, menos Q, muy cerca, pero separada de una carga del mismo valor Q positiva. Están a una distancia ambas cargas A, una distancia A, que si le queremos dar carácter vectorial a ese A, es un vector que va desde la carga negativa a la carga positiva. En muchos problemas de la física, en la materia, que ya veremos más adelante, pues cuando tenemos una carga eléctrica más o menos neutra, sometido a algunas acciones de campo eléctrico, pues entonces las cargas tienden a separarse. La negativa se va hacia el centro de carga negativa, se puede ir hacia un lado y la positiva hacia el otro, y entonces ya eso forma un dipolo. Lo veremos más adelante. Y me pregunto, ¿cómo es la perturbación electrostática de un dipolo? Es decir, cómo es su campo eléctrico y cómo es su potencial, igual que hemos estudiado en las cargas puntuales. Pues yo voy a empezar por intentar calcular el potencial. El camino sería, una vez que yo calcule el potencial, si quiero hallar evidentemente el campo eléctrico de ese dipolo, pues el campo eléctrico será igual al gradiente de ese potencial. Yo voy a hacer la parte del potencial. Esta segunda parte os la dejo para que lo hagáis vosotros como un ejercicio, que algo tendréis que hacer. Vamos a hacer un cálculo. Mirad, voy a coger un punto P suficientemente alejado de ese dipolo. El dipolo es tan pequeño que se puede considerar que está en un punto. Entonces, se considera que está alejado del dipolo cuando estas R's que están aquí, que voy a hablar de ellas, son mucho más grandes que el A que separa las dos cargas.
Mirad, aquí hay tres R's, R sub 2, que es la distancia desde la carga negativa al punto P, la R sub 1, que es la distancia desde la carga positiva al punto P, y la R, que es desde el medio del dipolo, que se supone ahí el punto donde está el dipolo, al punto P. Teta es el ángulo que forma R con A. Muy bien, pues nada, como son dos cargas puntuales, voy a hallar el potencial sumando los dos potenciales, o sea, los dos potenciales de las dos cargas. Y será esta expresión. En un punto que esté alejado de esas cargas, tenemos, sacando ya factor común, 1 partido por 4 pi epsilon sub 0, Q R sub 1, que será la positiva, menos Q partido por R sub 2, que será el potencial de la negativa. Hacemos esta resta. Igual a 1, 4 pi epsilon sub 0, Q R sub 2 menos R sub 1 partido por R sub 2, R sub 1. Como está muy alejado el punto del dipolo, podemos hacer una serie de aproximaciones que son bastante aceptables. Mirad, aquí os pongo que si veis este vector A tomado como vector y lo sumáis con R sub 1, os da R sub 2. Entonces, R sub 2 menos R sub 1 es el vector A. Vamos a hallar sus componentes. Claro, A lo podemos dividir en dos componentes. Uno en la dirección de los R's y otro perpendicular a los R's. Entonces, esa componente perpendicular de A no afecta para nada a esta resta que está aquí. La afecta la componente sobre los R's. Es así. ¿Y cuánto vale esa componente sobre los R's? Aquí lo tengo de forma escalar. Mirad, que es lo que me interesa, porque aquí está R sub 2 menos R sub 1 como escalar. R sub 2 menos R sub 1 escalar, pues es esa componente de A sobre su dirección, que será A, fijaros, es A por el coseno de ese teta que está ahí, aproximadamente, está bien. Y por otra parte, como A es muy pequeño, el producto de R sub 2 por R sub 1 es aproximadamente R al cuadrado. Entonces, haciendo estas sustituciones, tenemos aquí el potencial. 1 partido por 4 pi epsilon sub 0, Q por A coseno de teta partido por R2. Introducimos ahora un parámetro característico de ese dipolo, que se llama el momento dipolar P del dipolo, que es un vector que es el producto, como veis aquí, de Q por A tomado como vector, porque P es un vector. Luego, P será la carga Q por el vector A. Entonces, como aquí estamos con escalares, pues esto Q por A es el módulo de ese nuevo vector que he introducido. Entonces me queda de esta forma la expresión 1 partido por 4 pi epsilon sub 0, P coseno de teta partido por R2. Y esto es como varía el potencial en puntos alejados del dipolo. Cerca del dipolo esta expresión, por supuesto, no serviría. Y he calculado entonces ese potencial y por tanto la perturbación, que va a ser muy importante, como os digo, más adelante, cuando estudiemos los medios que se pueden polarizar. El campo eléctrico, ya os he dicho, sería ya el gradiente de este potencial, y de ahí saldrá el campo eléctrico, que os lo dejo como ejercicio. Por hoy es suficiente, seguiremos el próximo día. Hasta luego.